a sus hijos cuando ellos les pregunten, ¿por qué, papá, tú fuiste diputado y aprobaste esta reforma y ahora tenemos estos fenómenos extremos? Estados Unidos, repito, ya está analizando a los refugiados ecológicos. La gente va a comenzar a desplazarse por las olas de calor inminente de menos de 20 años en el centro de México. Si se aprueba esta reforma, si se consuma en unas horas más esta reforma, la catástrofe climática, México habrá contribuido a la catástrofe climática, y que creo que eso no es justo. No es justo ni para uno mismo, como sobrevivencia, porque es mucho egoísmo, ni es justo para las generaciones que vienen. Y no estoy hablando una o dos generaciones adelante, insisto, sino las generaciones que ya están aquí, los niños que en este momento, hoy, cuando se aprueba esta reforma, o está a punto de aprobarse, que dudo que se tenga la conciencia para no hacerlo, pues tendrán 15 años aproximadamente cuando las consecuencias más graves del calentamiento global sean evidentes, porque la reforma que necesita México no es la que promueve la extracción del petróleo, sino es la que promueve, como recomienda la ONU y la comunidad científica, su abandono urgente. Repito, 80% de las reservas en el mundo deben quedar en el subsuelo. El petróleo sí, fue negocio, pero ahora ya no es negocio, es una amenaza tan grande casi como si un asteroide, un cometa viniera en rumbo a la Tierra y fuera a pegarnos y a extinguir parte de la vida en la Tierra. Nuestra supervivencia está en juego. Por eso les digo que la analogía con el Titanic es válida. Estamos jugando el papel de esos empresarios que estaban jugando, que estaban en fiesta en las salas del Titanic y que cuando se estaba hundiendo negaban todo. Este es el papel que estamos jugando. Debemos ser responsables. Esto no es cuestión de risa ni de burla, esto es cuestión realmente de algo preocupante, y ojalá que no veamos esto, pero cuando se vivan esas consecuencias, ojalá que asuman su responsabilidad. Y ya finalmente, estoy todavía en tiempo, tengo 10 segundos más, solo una última recomendación y ya termino, se los prometo. Ahora deberemos reformar el artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, para que la fecha del 18 de marzo de 1938, aniversario de la expropiación petrolera, deje de ser una fecha conmemorativa, porque bueno, no sé ahora cómo se va a celebrar el 18 de marzo, y qué les parece si instauramos el 12 de diciembre como Día de Duelo Nacional, porque también hace 15 años, ustedes han de recordar, se consumó el atraco del Fobaproa, que sigue costando mucho al país. Por favor, reflexionen por ustedes mismos, por sus hijos. Gracias, diputado Eloy Martínez. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Bautista López, inmediatamente después la diputada Julisa Mejía Guardado, acto seguido el diputado Vicario Portillo Martínez. Adelante, señor diputado. Con su permiso, diputado presidente, hice varias reservas, señor diputado, las que versan sobre el mismo asunto, por lo que le solicito que me permita desahogarlas en esta intervención, y aunque no pretendo agotar la suma del tiempo que me correspondería, sí le solicito que en su condición de autoridad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución General de la República, tutele mi derecho para manifestar mis ideas. Si tiene usted 10 minutos como lo Diputadas, establece el acuerdo, diputado. Es cierto que las costumbres es fuente de derecho, pero no las malas prácticas y mucho menos las que viciadas de origen ocultan una conducta reprobable, ya que de la injusticia no puede derivarse derecho alguno. En las pasadas sesiones se han generado diversas discusiones que anticipaban el momento actual. Por aquí han desfilado diputados de los partidos que integran esta mayoría y han recurrido a diversos argumentos que es necesario colocar en sus justos términos. Procederé a ello a justificar las reservas que he presentado. Ha sido práctica recurrente en la actual legislatura del Congreso de la Unión trasladar las disposiciones transitorias, contenidos normativos que definen facultades de órganos gubernamentales,
que describen procedimientos ordinarios que serán utilizados mientras no se deroguen las aberraciones jurídicas que se han impuesto. Así pasó en la materia de telecomunicaciones y así se pretende hacer ahora al entregar a los grandes consorcios internacionales la riqueza de la nación. Por esa razón, presenté la reserva para que se modifiquen los artículos transitorios cuarto, noveno, décimo, décimo noveno y vigésimo, y se eliminen de plano los transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo cuarto, décimo quinto del proyecto de decreto incluido en la minuta que analizamos. Propongo su modificación y eliminación toda vez que carecen de una total técnica jurídica y legislativa. Son contrarios a los principios esenciales del pacto constitucional y constituyen una clara traición a la patria. Aludiré ahora a los argumentos falaces que se han manifestado para imponer estas decisiones espurias. El primero de ellos, y que por cierto recogió la juez que desechó la demanda presentada por nuestro grupo parlamentario en el Senado, consiste en señalar que el poder legislativo es un poder esencialmente político, que son las decisiones de los políticos, los acuerdos, lo que explican y justifican las decisiones, que dicha condición es fuente suficiente de legitimidad para adoptar cualquier decisión, para sustituir procedimientos en el ejercicio de nuestra función y para aprobar cualquier clase de decisión como la que se pretende imponer en estos momentos. Nada más falso de la realidad. Es cierto que somos representantes populares electos por el pueblo. Es cierto que esta asamblea debería representar al pueblo y junto con otros órganos integra el poder reformador de la Unión. Pero es absolutamente falso que eso nos permita violar las leyes, ignorar los procedimientos y actuar como mejor convenga a los intereses de cualquier mayoría. Fundo mis razones en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional Camba y Campos contra la República de Ecuador. En aquel país, una mayoría legislativa cuya única pretensión consistía en imponer su voluntad y sus decisiones por encima de los procedimientos, ignorando las formalidades, violentando el funcionamiento del Congreso, fue sentenciada por la Corte porque dichos actos constituyeron violaciones a los derechos humanos de los quejosos. Le pediría, señor presidente, como moción suspensiva, la lectura de la sentencia y particularmente del voto del juez mexicano Eduardo Ferrer MacGregor, que es sumamente enfático en señalar que los políticos en cargos de autoridad se encuentran sujetos a observar el debido proceso, pero sería inútil ante esta mayoría de sordos, por lo que al amparo de los artículos 114, fracción cuarta y 118 del reglamento, y con la finalidad de ilustrar al Pleno, le solicito, señor diputado, que tenga bien adoptar las medidas necesarias para que dicha sentencia y el voto del juez Ferrer sean reproducidos y entregados a los integrantes de esta asamblea. Si esta asamblea fuera respetuosa del orden constitucional y de los derechos humanos, sujetaríamos nuestra actuación al debido proceso legislativo y actuaríamos con mayor cautela y con mejores formas, no con imposiciones que vulneran los derechos y que seguramente será motivo de la revisión en tribunales de esta reforma. El siguiente argumento al que me referiré es aquel que la derecha demagógica y clasista ha esgrimido en esta tribuna en ocasiones pasadas. Hace unos días se dijo que no contábamos con argumento jurídico alguno para pedir que las reformas a la Constitución se turnaran a comisiones. Dicho argumento no solo es falso, demagógico y digno de una ignorancia de la ciencia del derecho. La misma sentencia y el voto que he citado explican que los diputados estamos obligados a proceder en nuestra actuación respetando el debido proceso y en este caso el debido proceso parlamentario. Pero esos falsos intelectuales del derecho hoy nos muestran que no son sino simples profetas de la mentira. Al presentar y apoyar la minuta que hoy discutimos, manifiestan una total y absoluta carencia de pericia en el derecho. También al amparo de los artículos 114, fracción 4 y 118 del reglamento, y con la finalidad de ilustrar al Pleno, le solicito, señor diputado presidente, tenga bien adoptar las medidas necesarias para que se reproduzcan y entreguen a las señoras y señores diputados el estudio Artículos Transitorios y Derogación de la doctora en Derecho Carla Huerta Ochoa, publicada en el Boletín Mexicano de Derecho, comparada en el número 102 de los meses septiembre a diciembre del 2001, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Su lectura les servirá para advertir que lo que hoy pretenden imponer no solo es injusto, antipatriótico y reprobable, no solo es una decisión adoptada para servir a los intereses imperialistas, sino que además es una aberración jurídica que envilece la actuación de esta soberanía y manifiesta que la ciencia del derecho es para ustedes el simple instrumento de la violencia y la usurpación sujeto a cualquier tipo de uso manipulado. Según la doctora Huerta, la naturaleza jurídica de los artículos transitorios se vinculan con medidas especiales que favorecen la operación inicial de la disposición legal o constitucional, que resuelven una posible laguna jurídica para la continuidad de procedimientos o autoridades con una denominación o características definidas por la ley, derogada, pero cuya existencia o continuidad, por un plazo de tiempo determinado y finito, es indispensable en virtud de que su eliminación automática afectaría derechos adquiridos por terceros o bien para establecer condiciones emergentes, extraordinarias y únicas en el momento de la transición de un contenido normativo a otro. Se trata, según los especialistas, de la vacatio legis, pero no el contenido sustantivo de la norma. Y en los transitorios que he señalado, lo que prevalece en la legislación esencial sustantiva, se establecen conceptos, se asignan atribuciones, es decir, se abusa del transitorio y se amplía la condición normativa del texto constitucional a esta sección temporal y limitada. Así que, señoras y señores de la mayoría, sepan bien que una violación al debido proceso parlamentario y una afectación al funcionamiento correcto de este poder solo es compatible con el tamaño de la traición que hoy se pretende imponer. Por eso vengo a presentar estas reservas, cuyo destino no ignoro, pero a lo que me obliga al ser representante de la sociedad, integrante de este poder, sujeto a responsabilidades constitucionales que exijo, asumamos todos con responsabilidad y prudencia. Pemex no se vende, la patria se defiende. Es cuanto, señor presidente. Esta presidencia registra las solicitudes formuladas por el señor diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Julisa Mejía Guardado. ¿Se encuentra la diputada en este recinto? Inmediatamente después, el diputado vicario Portillo Martínez. Acto seguido, el diputado Marcelo Garza Rubalcaba. Y después el diputado Jonathan Jardines. Gracias, diputado presidente. Buen día, diputados. Mal día, pueblo de México. Hoy no vengo a hablarles a ustedes, diputados. Discúlpenme, disculpen porque esta vez los ignore. Vengo a hablarle al pueblo de México. Desde finales del sexenio pasado ha sido notorio el contubernio entre el PRI y el PAN, ya que fue evidente el acuerdo entre Peña y Calderón, cuando este último, antes de irse, dejó sus dos iniciativas preferentes: la reforma laboral y la reforma educativa, que dicho sea de paso, estas venían corriendo en Cadillac, a diferencia de la reforma político-electoral y la reforma energética, que vienen en Concorde, vienen en avión supersónico. Con la reforma laboral se legalizó la semiesclavitud a través de la subcontratación, con todas las carencias de los derechos laborales que deben tener los mexicanos y los derechos humanos. Todo se está preparando y está listo para que vengan aquellos empleadores de mexicanos, aquellas empresas extranjeras que ya están tocando la puerta del país,
que están afilándose las uñas para explotar a la mano de obra mexicana barata, que está aprobado a través de la reforma laboral. Con la reforma educativa está en puerta el despido masivo de profesores a través de un examen que se va a realizar por personas totalmente ignorantes. Y se está preparando fundamentalmente en el quinto transitorio de esta reforma educativa que la educación en este país deje de ser un derecho de todos los mexicanos y se convierta en un servicio, porque el que tenga más, el que pueda aportar más para mejorar su escuela y los directores sean capaces, tanto como los profesores y los padres de familia, de gestionar para que sus escuelas estén en buenas condiciones, tendrán buena educación. Es decir, quien pague más tendrá buena educación. La educación dejará de ser un derecho de todos los mexicanos y se convertirá en un servicio. Después vino la reforma en telecomunicaciones. En esta reforma teníamos la gran oportunidad de darle al pueblo de México el derecho a la información. ¿Y qué fue lo que pasó? Se le negó. Se le negó el derecho a la información, ya que el Internet no es gratuito para todos los mexicanos. Se le tiene que estar pagando al rico más rico del mundo el derecho a usar el Internet. Con esto se le niega nuevamente a los mexicanos un derecho humano fundamental, que es el derecho a la información. Y ahora, con el terreno listo, totalmente allanado, preparado para la siembra, viene esta reforma política que permite que los encargados de hacer el trabajo sucio a las grandes transnacionales puedan reelegirse. Diputados y senadores que de manera inconsciente y obedeciendo, agachando la cabeza, están aprobando reforma tras reforma. Eso es lo que está sucediendo con la reforma político-electoral. Ahora ya no van a ser 3 años, ahora van a ser 6, 9 y 12 años que puedan estar estos sujetos aprobando para lacerar más al pueblo de México. Pero además con un premio mayor, sin pasar por la revocación de mandato. La revocación de mandato debía ser un requisito para la reelección y eso no se está dando. Es el gran regalo para aquellos que quieren seguir perjudicando a la nación. Ahora, con esta reforma energética, que implica lo que ya todos sabemos, que es la entrega del principal activo de la nación, se termina de condenar al país a la servidumbre, a la esclavitud del siglo XXI. Y no exagero, los mexicanos nos vamos a convertir en esclavos de las grandes transnacionales. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Modificando esta reforma, haciendo esta reforma constitucional, ahora vamos a tener que pedirle permiso a los países del TLC, integrantes del TLC, vamos a tener que pedirles permiso para poder modificar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, vamos a tener que decirle a Estados Unidos, a Canadá, que nos autoricen, por favor, modificar nuestra Constitución en este tema fundamental.
la esclavitud del siglo XXI está tocando a la puerta de la nación. Ahora sí, diputados, disculpe por haberlos ignorado, ahora sí me dirijo a ustedes. Tengo 4 reservas en total. Reservé el artículo 25 constitucional, el artículo 27 constitucional y el artículo 28 constitucional. Solicito de ustedes que no exista modificación en nuestra Constitución y que estos artículos queden tal cual están plasmados en nuestra Carta Magna. Y también solicito de ustedes, si tienen a bien, yo lo sé que no, que los 21 artículos transitorios no aparezcan en el texto constitucional. Por sus bondades, muchísimas gracias, diputados. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputada. Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado vicario Portillo Martínez para presentar sus reservas y en turno el diputado Marcelo Garza Rubalcaba. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, con el permiso de la presidencia, la reforma energética planteada por el gobierno federal pone en riesgo la participación del Estado y abrirá la posibilidad de que los sectores petrolero y eléctrico, Pemex y CFE, las paraestatales a cargo de dichos recursos, sean usurpadas. Es privatizadora, dígase lo que se diga. Puede calificarse de falaz, pues se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado. Con el argumento de que la red pública de telefonía requería expandirse, modernizarse, mejorar la calidad de servicios y hacer grandes inversiones, el gobierno dejó de ser accionistas mayoritario. El grupo Carso, dirigido por Carlos Slim, tomó el control de Telmex al hacerse del 71% de las acciones de la empresa en condiciones muy ventajosas. Por las elevadas utilidades, por el valor de la infraestructura y porque se le dio el monopolio absoluto durante 6 años. Además, se le permitió modificar las tarifas para lograr una expansión eficiente. La forma de generar la mayor cantidad de dinero para el Estado es privatizar el monopolio con un mínimo de regulaciones si el objetivo es mejorar el desempeño de la industria. Primero se establece una cantidad reguladora, luego los competidores y después se privatiza. Ahora es tiempo de dar explicaciones a los mexicanos de cómo es posible de que el dueño de un grupo empresarial como lo es Carso es ahora el hombre más rico del mundo. Con este ejemplo es momento de que podamos ir formulando un posible escenario de lo que es o puede ser el futuro de estas dos paraestatales, un futuro que huele a privatización, que apesta a privatización, en la cual nuevamente haremos de una empresa millonaria, multimillonaria. ¿Cómo es posible que en un sentido social, cultural, económico, vengan y voten a favor con la mentira de que Pemex y CFE serán empresas más competitivas vendiéndolos a empresas privadas? Ya lo mencionó
el senador Fernando Mayans, que el sector salud estaría en peligro de una privatización parcial por una iniciativa que propondrá el Ejecutivo Federal el próximo año, pues se plantea que los servicios de salud sean otorgados por empresas privadas y el gobierno federal, pero sin explicar las atribuciones que tendrá cada uno, porque recordemos que los mexicanos no contamos con un programa de reforma del sector salud en el que se detalle el diagnóstico del sistema y el modelo que se propone, así como su funcionamiento concreto. Esto será una privatización parcial de los servicios de salud. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte parte del concepto falso y tendencioso de que hoy, en la época de los monopolios, puede existir la libre competencia, aparte de que se elaboró pensando solo en beneficiar a un país, a los Estados Unidos. Estos y otros vicios de origen explican las mentiras en torno al tratado, las falsas expectativas que se crearon con él y sus efectos enormemente negativos que ha tenido en nuestro país, como el aumento de nuestra dependencia respecto a la economía norteamericana, el incremento de la pobreza y el del desempleo, la quiebra de cientos de empresas pequeñas y medianas auténticamente mexicanas, y la privatización de centenares de empresas e instituciones en manos del Estado, como la que hoy se hace de manera mañosa, agazapada e ilegal de la industria petrolera y eléctrica, de la educación pública, del IMSS y del ISSSTE. Las negociaciones sin duda resulta oportuna para la venta de estas dos paraestatales y puede darnos a entender que todos los sectores que dependen del Estado serán privatizados. Aunado a ello, solicito para que los artículos 25, 27 y 28 quede como está originalmente y se suprima los transitorios. Y quiero terminar, compañeras y compañeros. Guerrero decía, la patria es primero, pero el traidor de Peña Nieto la vende al extranjero. Gracias. Gracias, diputado. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión sus propuestas de modificación. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Marcelo Garza Rubalcaba para presentar sus propuestas de modificación. En turno, el diputado Jonathan Jardines. Tiene el uso de la voz el diputado Jonathan Jardines, y inmediatamente después el diputado Fernando Cuellar Reyes. Buenos días, la Excelsa. Adelante, diputado. El día de hoy. ¿Qué hicieron con el regalo de la diputada Claudia? No sé. Adelante. Gracias, presidente. Nos quedamos. Nada más. Buenos días, compañeros y compañeras. Sobre todo, de lo que más puedo reconocerles ha sido la tolerancia, la disposición a escuchar, no al diálogo y debate que nosotros hubiéramos preferido,
Sin embargo, a todos los que nos han acompañado toda la madrugada, que en verdad ha sido un grupo muy nutrido de diputados, enhorabuena porque tuvieron la disposición por lo menos de estar presentes. Y también a nuestra mesa directiva, salvo el que se acaba de integrar, que han tenido un papel ejemplar. De todos modos. Y precisamente eso es lo que quisiéramos entrar al tema. El problema es que no ha habido tema porque ha sido un soliloquio de la izquierda. Y nada más, compañeras, bueno, nada más una moción para las compañeras. A ver, voy a pedir su comprensión y el apoyo de la Asamblea para poder concluir. Hay 14 compañeros que aún van a presentar su reserva. Yo les pediría que pusiéramos atención y que pudiéramos desahogar lo que queda de la sesión en orden. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. ¿Y por qué les digo que ha sido un soliloquio de la izquierda? Porque, por lo menos a mí, un diputado que lo soy por primera vez a nivel federal, a mí sí me hubiese gustado escuchar al diputado Juan Buenotorio argumentar a favor del dictamen, que también es válido y nosotros somos receptivos a escuchar los argumentos, porque afortunadamente o desafortunadamente al diputado Buenotorio y al diputado Rubén Escamilla los escuchábamos más en los medios de información masiva que aquí en el Congreso. Y en verdad me hubiera gustado saber por qué ellos con una vehemencia han dicho que esta reforma le puede ser benéfica a nuestro país. También me hubiera gustado muchísimo escuchar a una política destacada que en su momento fue nuestro partido, a la compañera Ruth Zabaleta, saber en específico por qué de ser una posición de izquierda, ahora ella dice, esta reforma la voto a favor. A mí me hubiera gustado mucho escuchar al mismísimo presidente de la Comisión de Energía, que supongo al momento de la integración de las comisiones, su grupo parlamentario lo designó por sus conocimientos sobre esta materia. En verdad a mí me hubiera gustado muchísimo haber escuchado a todos los compañeros que están aquí presentes, el diputado Escobar, que hizo un muy buen debate en cuanto a lo referente a la discusión sobre el aumento del IVA, y que aparte apostó su curul con otro diputado, ya no supe en qué terminó eso, pero me hubiera gustado muchísimo escucharlos para saber sus argumentos y por qué no hasta aprender de lo que ustedes han desempeñado en el encargo en estas materias. Yo sí tengo muchas incógnitas como izquierda sobre esta reforma. Miren, yo me puse a revisar brevemente sobre lo que implica el trabajo en plataformas. Sé que mis compañeros, sobre todo del estado de Campeche, de Tabasco, Tamaulipas, deben de saber más sobre este tema. Pero la información que encontrábamos es que una plataforma no tiene en promedio más de 100 trabajadores, y 100 trabajadores por turno o por jornada, como ellos les llaman, que puede ser 15 días, un mes. Luego entonces, si esa es la expectativa general que nos dicen que se puede crear de empleos, y con todo lo que se gastó nuestro gobierno federal para impulsar su reforma energética, pues ¿cuántas plataformas vamos a necesitar para crear 5,000 empleos? ¿En cuánto tiempo, a partir de que entre en vigor este decreto y todo el procedimiento de leyes secundarias, etcétera, en cuánto tiempo esas inversiones extranjeras van a poder crear lo que pomposamente nuestro gobierno federal decía que iba a haber un crecimiento económico, miles, millones de empleos? Solo les recuerdo que oficialmente en el desempleo hay 5 millones, pero los panistas, sobre todo, que son los que más se quejan del comercio informal, dirían que esta cifra es ridícula y irrisoria. Está pidiendo la palabra el diputado Buenotorio. Continúe con su intervención. Entonces, en este sentido de la creación de empleos, por lo menos a mí los números no me dan, y estamos hablando de que estas plataformas, de la información que encontramos, son de las grandes transnacionales que queremos que estén haciendo la exploración en aguas profundas. Entonces, lo dejamos a la reflexión,
Pero también, como lo han dicho mis compañeros durante el transcurso de toda la madrugada, las privatizaciones en México lo único que nos dieron fue que ciertos mexicanos estuvieran en las listas de Forbes. Eso es lo que nos ha dado las privatizaciones en México, y por eso es la gran desconfianza de la izquierda de que este proceso realmente vaya a cumplir con los fines que ha hecho propaganda el gobierno federal o el gobierno del PAN. No queremos que, como fue en el caso de Teléfonos de México o de TV Azteca, que posteriormente sepamos que Salinas Slim o Salinas Pliego fueron testaferros de políticos en turno. Digo, sin ofender, no queremos saber que de pronto hay una alianza entre ExxonMobil, Buenotorio Escobar. No queremos saber que después Tesaco es Madero Rubén Escamilla. No queremos eso, porque desafortunadamente en este procedimiento que realizaron y que tienen derecho a hacer la mayoría y el PRI y el PAN, se aplastó a una izquierda que queríamos diálogo y queríamos debate. Solo le quiero recordar una cosa a los que determinaron este procedimiento. Recuerden que en los 90s, un destacado político tabasqueño fue conocido a nivel nacional por precisamente tener acciones contra Pemex. Ese tabasqueño ustedes saben que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ojalá ya esté repuesto. Compañeros, no es una exclamación de recuerden la historia. Para la izquierda es muy importante el materialismo histórico, y ahí se los dejamos. El PRI hizo y creó un personaje que con posterioridad les dio dolores de cabeza en 2 elecciones presidenciales a los 2 partidos. El procedimiento que ustedes quisieron votar la noche anterior, a mucha de la izquierda nos deja un sinsabor simple y sencillamente de que aquí teníamos la oportunidad de tener un proceso limpio, brillante, que el PRI, con la experiencia de su dirigencia, de sus coordinadores, pudo sobrepasar y no buscar como la justificación un berrinche pueril de una parte también de la izquierda, que es válida su protesta, y que tal vez el PRI pudo salir con la frente muy en alto, y hoy desafortunadamente estamos sesionando todos en la puerta de atrás, ¿no? Tiempo todavía me sobra, compañeros, ¿no? Y además, aprovecho aquí a la mesa para decirle que desafortunadamente por el proceso, pues, inscriba todos los documentos que se presentaron de mis reservas íntegramente en el diario de los debates. Bienvenido, presidente. Y la posición de la izquierda en torno a Pemex nos queda hoy más claro que nunca. Nosotros propusimos que podíamos modernizar a Pemex en la consideración de darle mejores recursos y hacerla competitiva. Pero hoy, después de leer todo el dictamen, los artículos constitucionales y los transitorios, no vemos que la intención sea darle fortaleza a Pemex. Le dieron fortaleza a la inversión privada, está bien. En el posicionamiento del destacado panista dijo que era una victoria cultural y que no dieron cheques en blanco. Me queda claro que no dieron cheques en blanco, compañero diputado. Me queda claro que ustedes firmaron convenios para hacer esas aperturas, y esos convenios son los que señalé, y es lo que más nos da temor a la izquierda, que solamente estemos fabricando nuevos ricos en este sexenio. Yo les pediría, en verdad y respetuosamente, a la prensa y a mis pares diputados, lean el articulado. No vaya a ser que como ADN político y otros medios de información masiva les gusta, lleguen y les pregunten, oigan, ¿y cuántos artículos constitucionales se están reformando? ¿Cuántos transitorios son? ¿De qué tratan? Porque si no, y ustedes lo saben, va a ser solamente en denostación del ejercicio de este cargo. Hoy nos ganaron por un centenar de votos, 354 votos si no mal recuerdo, y lo aceptamos.
ganaron bien, pero les aseguramos que en el 2015, termino, señor presidente, les vamos a ganar y van a ser con millones. Si algo no les comentaron sus señores coordinadores a los 4 grupos parlamentarios que se coaligaron, es que todas las encuestas dicen que la ciudadanía mexicana no está de acuerdo en el esquema de privatización. Y no está de acuerdo porque cuando los hermanos se pelean, como fue el caso de Telmex, Telcel, Televisa y Usacel, pues se sacaron sus trapitos al sol y ustedes lo saben. Fue insuficiente esta reforma desde nuestra perspectiva y en el 2015, con la consulta popular, si no hay una distracción en el Senado y se cumple la ruta que se hizo de estas iniciativas, le estaremos dando, termino señor presidente, le estaremos dando la segunda expropiación a nuestro país de este importante recurso patrimonial. Compañeros, gracias, buenos días y ya nos faltan menos. Presidente, gracias, diputado. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Jardines. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. ¿Con qué objeto, diputado? Bueno, no hay asunto de discusión, diputado. Tenemos que continuar con el orden de las reservas. Sí. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Cuellar Reyes e inmediatamente después el diputado Víctor Raimundo Nájera Medina. Con la venia de la presidencia, buenos días, compañeras y compañeros. Estamos aquí desde el día de ayer discutiendo un tema de trascendental importancia, como lo es esta de la reforma energética, en una sesión plagada de irregularidades, donde no se garantiza la integridad del legislador y en un recinto no apto para esta reunión. Es una incongruencia total que nosotros, siendo los que hacemos las leyes y los que deberíamos de poner el ejemplo para aplicar y para cumplir los reglamentos, los acuerdos, las leyes, no lo estemos haciendo y sea esa la imagen y la percepción social que estamos dando. Es lamentable, pues, que debiendo de poner el ejemplo, estemos en estas condiciones y no nos demos el respeto que nos merecemos, compañeras y compañeros. La calidad de nuestras discusiones y la forma en cómo se lleva a cabo esta sesión no va acorde con la grandeza de nuestro país. Estamos frente a una inoperatividad de nuestro sistema político, falta orden, prudencia, respeto y sobre todo responsabilidad por parte de estas diferentes bancadas. Esto, y hay que decirlo, presidente, es producto también de que nos falta perfeccionar mucho el diseño de nuestras instituciones. Sin duda, tenemos que mejorar mucho estos mecanismos de interrelación entre nosotros y hacer debates en otro sentido y con otro carácter y respeto. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que pareciera que esto es un ejercicio inútil, pero hay que dejar constancia de las posiciones que tenemos. Son batallas culturales, hay muchos temas que se han abordado y que al paso de los años se vuelven leyes y transforman, y nosotros pensamos que hay que dar el debate. No es inútil estar aquí de frente al país, y sobre todo porque el PRD ha demostrado su enorme responsabilidad. Podemos ver de frente al país, podemos asegurar que el PRD le ha apostado al diálogo, a la construcción de acuerdos y al apoyo democrático, sobre toda rencilla y diferencia parcial frente al interés de la nación. Hemos sido y somos un grupo parlamentario con propuestas
dignos representantes en nuestro país de una izquierda progresista y democrática. La mezquindad y los oídos sordos no abonan en nada a la construcción del México que queremos, por ello no hemos escatimado en acuerdos por el bien del país. Por ello, no apostamos porque le vaya mal a nadie, no apostamos que le vaya mal al presidente para que nos vaya bien a nosotros. Apostamos por reformas que de verdad hagan de México un país mejor, un país más productivo, un país con más desarrollo. Así, compañeras y compañeros, nosotros hemos hecho aportes para hacer frente a los poderes fácticos que tanto han desvirtuado la vida de la nación mexicana. Por eso apoyamos la reforma en telecomunicaciones. Afirmamos que nuestro grupo parlamentario adicionó y apoyó una reforma que dé mejores condiciones de acceso al sistema financiero del país y permita el desarrollo de nuestra nación. Apoyamos la ley de amparo para que los poderes fácticos dejaran de hacer uso de este mecanismo para beneficiarse y seguir saqueando al país. Finalmente, reconocemos en la reforma hacendaria diversos postulados del PRD y fuimos activos para lograr que pagaran más los que más tienen, que hubiera una mejor distribución de la riqueza mediante el gasto público y se cobraran impuestos a productos que dañan a la sociedad mexicana. Eso ha sido el PRD y a ustedes les consta que hemos tenido esa voluntad. Por eso el día de hoy, con la misma congruencia que se construyeron estos acuerdos, estamos en contra de las medidas que buscan facciosamente el beneficio de unas cuantas personas y de muchas empresas transnacionales. Estamos en contra de esta reforma que vende el patrimonio de todos y cada uno de nosotros, los mexicanos. Quiero decirles que el Congreso, este Congreso no ha sido omiso en este tema. Ernesto Zedillo en su momento mandó una iniciativa para privatizar la Comisión Federal de Electricidad, que finalmente fue dictaminada en contra. Felipe Calderón mandó una iniciativa para privatizar la refinación, las redes de distribución y ductos, las redes de almacenamiento y fue votada en contra. Este es un tercer intento por privatizar petróleo y electricidad y pareciera ser que esta vez los votos en términos del requisito constitucional de 2/3 partes en ambas cámaras lo va a lograr. Personalmente no tengo nada en contra de la propiedad privada. He dicho que formo parte de una generación que le tocó ver el derrumbe del Estado soviético para quienes están en contra de la idolatría del Estado, de suponer que el Estado puede todo. El gran fracaso del llamado socialismo real les enseñó que el Estado no sirve para todo, pero también a mi generación ha sido testigo de que el argumento de que el Estado no se debe meter en la economía se derrumba ante la crisis financiera. Cuando aquellos que proclaman eso de que el Estado no se meta en la economía son los primeros en exigir que el Estado rescate los bancos, porque es el único que puede rescatarlos tratándose de una crisis de todo el sistema bancario, no de un banco en aislado. Tenemos claro para qué sirve el Estado y para qué sirve el mercado. Por eso quiero acotar mi reflexión sobre las privatizaciones a la mexicana y decir que aún las exitosas que no nos han salido bien, lo planteo no como un asunto ideológico, sino como un asunto fundamentalmente de resultados. Miguel de la Madrid, cuando tomó posesión de manera dramática, dijo que el país se nos podía ir de las manos. Yo creo que se nos ha ido yendo de las manos a las generaciones. Nada más hay que tomar en cuenta que la cifra oficial de la pobreza hoy es de más de la mitad de los mexicanos, casi la mitad de los mexicanos. Por eso, nosotros estamos en contra de todos esos procesos de privatización que hemos tenido, porque también nos dijeron que las cosas iban a cambiar y que el empleo iba a favorecer, y se abrió la posibilidad de privatizar el ejido cuando se canceló el reparto agrario en 1991 para que el campo floreciera, y ante la apertura comercial el campo languidece.
Y también se planteó que se privatizaran los ferrocarriles porque íbamos a aumentar la red ferroviaria y no ha aumentado en 1 metro, señores. Y en cambio sí se cancelaron las corridas de pasajeros. Se privatizó, se reprivatizó la banca, se extranjerizó porque iba a influir el crédito y hoy los empresarios pueden dar testimonio de si el crédito fluye o no, que en realidad es no, y se privatizaron en una reclasificación. Eso no fue una reforma constitucional. La petroquímica secundaria y los fertilizantes porque iba a llegar a la inversión y para que floreciera, y hoy somos importadores netos de petroquímicos secundarios y de fertilizantes, cuando fuimos el primer lugar mundial en la exportación de fertilizantes. Por eso, por todo lo anteriormente expuesto, es que sostengo que no puede ser tratada irresponsablemente esta reforma, que lejos de mejorar la competitividad del país, está subastando a los extranjeros nuestro futuro energético. La consulta popular es una exigencia legítima, que sean los mexicanos los que decidan, no un puñado de legisladores comprables. El pueblo de México ha demostrado que frente al interés nacional no hay nada superior, pero sus representantes se olvidan de quienes les confiaron el cargo. Es por ello que advierto que la historia juzgará por la venta del patrimonio de las generaciones futuras, que estoy segura que la ciudadanía sabrá reclamar. Yo solo quiero decirles que hay una hipótesis, una tesis que se ha venido planteando por parte de los promoventes de esta reforma energética, en el sentido de que Pemex está en quiebra y por eso hay que generar esta reforma privatizadora. Yo solo les doy un dato. En 2012 la producción de petróleo crudo por parte de Pemex promedió 2.548.000 barriles por día. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de $100.181. Nada más cierro con este dato, presidente, si es usted tan gentil. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes revisan las cifras de manera ilustrativa, un barril de petróleo crudo contiene aproximadamente 159 litros. Al hacer los cálculos en líquido, resulta que la Secretaría de Hacienda se apropió de facto en 2012 de 107 litros por cada barril de aceite por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Esto quiere decir que Hacienda se quedó con aproximadamente 273 millones de litros de petróleo por día. Esta es la empresa que está en quiebra, esta es la empresa que debe de irse a una privatización. El PRD fue claro, vamos a una mejora de Pemex, vamos por su modernización, no vamos por su privatización. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención. Gracias a usted, señor diputado Cuellar. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Raimundo Nájera Medina para presentar sus reservas en un solo acto. Inmediatamente después el diputado Javier Salinas Narváez y después el diputado Armando Contreras Ceballos. Paso a esta tribuna para manifestar públicamente mi rechazo a esta reforma privatizadora que la derecha de este país consuma este día. Derecha que al interior de la Cámara se encuentra conformada, y no se me enojen, por los diputados del PRI y del PAN.
y desde luego sus aliados, el Verde Ecologista y Nueva Alianza. Y ojalá me estén viendo mis hijos, mis electores y los ciudadanos de este país, porque les quiero decir que es mejor morir de pie que vivir de rodillas, que es mejor seguir creyendo en principios que en los hombres, porque estos desafortunadamente se venden generalmente al mejor postor que les garantice en el futuro y en el presente una vida de comodidades económicas y de mejoras políticas. Mis reservas, aunque sé que no van a ser aprobadas por este pleno alterno, que consisten en mantener de manera actual la reforma constitucional, me permite fijar con claridad mi postura política. Compañeras y compañeros diputados, hemos sido testigos de la consumación de una reforma constitucional que representa la entrega de recursos nacionales, como son el petróleo y la electricidad, a un puñado de empresas y empresarios nacionales y extranjeros que la única patria que tienen es la ganancia, la utilidad, el dinero, sin importar las consecuencias para nuestro pueblo, para nuestra gente e inclusive para la misma ciudadanía que todos representamos en el país. Se propone convertir a Pemex en una empresa productiva, al igual que la Comisión Federal de Electricidad, la denominada empresa de clase mundial, pero son de suyo ya empresas productivas. Vaya pleonasmo en la redacción de esta reforma constitucional. Qué buena redacción, o será porque seguramente fue traducida del inglés al español. Se pretende hacer de Pemex y por supuesto de la Comisión Federal de Electricidad empresas más eficientes y con mejor administración, y hasta hablan de honestidad y transparencia en sus operaciones. Pero la corrupción ha corroído desde hace muchísimos años las entrañas de estas entidades. Pemex, por ejemplo, ha demostrado ineficacia administrativa, se fomentó la corrupción sindical, contratos amañados, líderes sindicales como socios, en fin, una larga historia que apenas ahora supuestamente reconocen, pero de lo que han sido cómplices por muchos años. Ahí está el caso de Pemex Gate, como ejemplo del financiamiento de campañas electorales del PRI y, por qué no decirlo, hasta del PAN. Con la propuesta que está a discusión, lo que buscan es convidar a la iniciativa privada para que resuelva los problemas generados por muchos años de una administración a modo de las peores prácticas de administración pública. Y no obstante, en el caso de Pemex, aún sigue entre las empresas más relevantes en el mundo. Entonces, ¿para qué una reforma constitucional? Es innecesaria, por supuesto. Como lo señala el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo que hace falta es sanear la administración del paraestatal mediante la implementación de reformas a leyes secundarias que le permitan dar un salto cualitativo hacia la eficiencia, la transparencia en el manejo de todos los aspectos de su producción y poner en su lugar al sindicato, que es como un barril sin fondo. A todas luces, lo que hay que evitar es un mayor saqueo de nuestro patrimonio petrolero, que por cierto es no renovable. El dictamen que nos ocupa propone en la reforma al texto constitucional el supuesto de que para que estas empresas productivas cumplan con su objeto, podrán celebrar contratos con particulares, así sin más, pero se señala que estos recursos seguirán siendo
propiedad de la nación. ¡Qué contradicción! Ya en los transitorios, que es donde está la verdadera reforma, que por cierto no es parte del texto constitucional, es donde se establece en el transitorio quinto que los contratos referidos deberán ser de servicios, utilidad o de producción compartida o de licencia, pero no está claro cómo seguirá la aportación de Pemex a las finanzas públicas del país. No se habla del régimen fiscal de la paraestatal, que seguramente va a repercutir en mayores impuestos para la población